En lo nacional, El Sol de México, pausa AMLO relación con embajador de Estados Unidos, tiene peso otra sesión de pérdidas, Reforma tensiona AMLO relación con Estados Unidos, perfila tribunal aval aplanadora de 4T, bueno, tensiona AMLO, pues más bien la tensionó el embajador, ¿no? A ver, las cosas como son. Aquí el que rompió las reglas diplomáticas fue el embajador. Ken Salazar, a ver, de veras, es donde tiene razón a veces el presidente. A veces, aquí lo criticamos y lo reconocemos cuando hace bien las cosas también. No nos obnubila, no nos ciega, no odiamos. A ver, el que tensionó, el que le puso el cascabel al gato, fue el embajador. Rompió las reglas diplomáticas, se metió con México. El tono que utilizó diciendo, hizo pedazos de reforma a la propuesta de reforma judicial de México. No lo dudo, reitero que a mí me preocupa la elección de jueces, por ejemplo, o que no tengan experiencia en uno de los puntos. Yo sí puedo criticar y decir, oye, en eso sin duda, a ver, como que no tengan experiencia un juez. Y por voto popular, bueno, vamos viendo si logramos una cultura. ¿Por qué no Estados Unidos mejor dijo, oye, vamos a capacitar a México, ofrecemos la ayuda, o pedimos más debate? Un tono conciliador. Imagínense si nosotros decimos entonces allá, pues allá toda la droga que pasa aquí, el pleito que hay de los narcos es por la droga que se están metiendo los gringos. Aquí ponemos los operativos y los muertos y ya está la droga. Las armas, el mercado de armas que no controlan ellos y que hay un día sí y otro también muertes allá. Hay mucho que podemos criticar. A ver, desmitifiquemos ya a Estados Unidos, aunque sea de las principales potencias. Pero decir, a ver, AMLO, no, fue Ken Salazar. El tono, la forma. Porque no entiende el momento político. A ver, Morena y el presidente, nos guste o no, pero nunca ocultaron el plan C, ¿eh? Nunca. Y dijeron que iban a hacer lo que están haciendo con el Poder Judicial. Punto. No mintieron. 2. La gente votó por ese modelo político, social y económico que está gobernando ahorita. Ahí está mi cuenta de TikTok, @Alberto_Medina. Ahí hicimos un análisis amplio, lo hemos seguido. Usted nos puede seguir. ¿Usted qué opina? El presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco, obvio, tiene toda la razón. Claudia Sheinbaum lo apoyó, pero también decir... Y es donde a veces la perdemos los medios. Vemos nomás un lado de las cosas. El que tensionó aquí las relaciones fue Estados Unidos, a través de su embajador. El país de España, el CNI alertó del nexo entre Rusia y el grupo que pujaba por Talgo. El economista AMLO pone en pausa con socios de Temec y da play a otra caída del peso. A ver, le pusieron por acá el economista con un encabezado diferente. Pausa AMLO, relación con embajadas de Estados Unidos y Canadá en México. Todas las portadas de los diarios nacionales. Pausa, relación con embajadas de Estados Unidos y Canadá. Y el Excelsior, el Universal, arrecia choque de poderes por reforma judicial y supermayoría. Proyectopuente.com.mx, también lo que usted necesita saber. Tenemos ahí la sumatoria. Van 5 accidentes en 2 días de regreso a clases, más los que se acumulen. Juez falla a favor de la Unión de Usuarios de Hermosillo, no proceden demandas de CFE. Se manifiestan trabajadores de la Suprema Corte contra reforma judicial. Ayer una manifestación muy sui generis con velas encendidas y con como con verdugos de la justicia. A ver, ahorita la vamos para ponerla, por favor, porque está interesante cómo salieron a manifestarse en el Poder Judicial aquí en Hermosillo. Ahí está en proyectopuente.com.mx. Las reformas, las protestas contra la reforma. Vamos con lo que dijo ayer el presidente y lo que le contestó. A ver, porque después del tono belicoso que traía Ken Salazar, que hay que decirlo como es, ayer matizó la embajada de Estados Unidos. El presidente ayer dijo esto: pausamos la relación porque no podemos permitir que el embajador se intrometa. Que le leyó la cartilla prácticamente. Tiene razón el presidente. Las cosas como son, A ver, reitero, la reforma es perfectible y sin duda hay puntos que preocupan, pero de eso a que todo el mundo venga a decir que tiene que hacer México, ¿qué pensarían en Estados Unidos si nosotros estamos diciéndole entonces todo lo que les falta por hacer? Y la falta de valor, la pérdida de valor, esto es la droga que consumen, el mercado de armas, ¿por qué le tienen miedo a la Asociación de Rifle para regularlas? A ver, escuchemos al presidente y después cómo matizó en un boletín la embajada de Estados Unidos contra México. Adelante. Y nuestra Constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que
ajustarse a los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias. Y esos principios son los que aplicamos. ¿Cómo le vamos a permitir al embajador, con todo nuestro respeto, que esto no es un asunto de pleito, de enemistades, pero cómo le vamos a permitir, ¿sí?, que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Ahora sí, no vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. ¿La semana pasada? Sí. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Porque ojalá, y del Departamento de Estado, porque tampoco es él. Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá. O sea, parece Estado asociado, junto. Es parte de lo que dijo el presidente y así contestó, después de esta presión, porque reitero, están al tú por tú, así contestó con este boletín la Embajada de Estados Unidos a las 2 horas. A ver si podemos, no lo alcanzo a leer. A ver, vamos con el tuit. Lo emitió un tuit a través de la cuenta de la Embajada y ahora sí matizó, porque la primera conferencia de prensa que citó el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, nos recuerda al pleitazo que traía Carlos Pascual en su momento con Felipe Calderón, que le filtró toda la información a Wikileaks y lo corrieron, Ojo, lo corrieron a Carlos Pascual. ¿Por qué? Porque hay reglas diplomáticas, es lo mismo, algo como lo que pasó en Ecuador. Hay reglas diplomáticas, entonces, la del ser humano, y aquí siempre por eso vemos, no nos gusta ver el vaso medio lleno o vacío o medio vacío. El vaso está lleno o está vacío, punto. Es decir, a las cosas como son. Entonces, las reglas diplomáticas van a funcionar cuando Estados Unidos no se sienta cómodo, ¿no? Y cuando México está mal, sí todo está mal y hay que protestar. Es donde la pierden también. Mira el boletín, ya matizaron. Dice el boletín lo siguiente, si lo ponemos por favor. La Embajada de los Estados Unidos de América saluda atentamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos mexicanos y tiene el honor de responder a la nota que le había hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no había respondido Estados Unidos, de la Secretaría en relación con la reciente declaración del embajador Salazar sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno de México. Estados Unidos sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial, con el objetivo de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad. Con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de que los comentarios del embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, aprovechamos esta oportunidad para afirmar nuestro máximo respeto por la soberanía de México. Matizaron, le bajaron 3 rayitas.
reversa. Al mismo tiempo, dice el boletín, mientras trabajamos de manera conjunta como socios para hacer realidad la integración económica de América del Norte y abordar los desafíos de seguridad compartidos que afectan directamente a nuestros dos pueblos, es del interés de los Estados Unidos identificar los acontecimientos que limitarían innecesariamente nuestra capacidad para alcanzar estos objetivos juntos. Como lo expresó el embajador Salazar, Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México, pero nos preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del gobierno de México. Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño. La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha esta oportunidad para reiterar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la seguridad de su más alta consideración. Es un boletín de ayer de la Embajada, bueno, más bien lo fecha el 23 de agosto, lo hace público entonces a la contestación, porque ayer fue el 27 de agosto la conferencia del presidente y lo dan a conocer ahora. El tuit, siempre trabajamos, dice, con el máximo respeto a la soberanía de México, tal y como lo expresamos en la nota diplomática que enviamos el pasado 23 de agosto. No confirma. Vámonos ahora con Jesús García, lo tenemos en la línea vía telefónica. No fue con respeto, que me disculpen, pero no fue con respeto. Y los problemas del narco que tenemos en este país, que sin duda es una seguridad que ha rebasado los gobiernos, hay que decirlo, y hemos sido críticos y visibilizamos, pero es también por la droga que se meten allá en Estados Unidos y que ellos pocas veces hablan de su corrupción y lo que pasa en la frontera, y que si hubiera una estrategia continental incluso contra el consumo de drogas, otro gallo nos cantara. ¿Cómo se ve desde allá? Jesús García, editor de La Opinión de Los Ángeles y el Diario de Nueva York, desde Nueva York para Hermosillo, colaborador de Proyecto Puente. ¿Cómo ves esto? ¿Qué se dice de este encontronazo de los dos gobiernos a través de las embajadas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Pues sí, ha habido pues este crecimiento, incluso ya se sumó este debate, bueno, a este intento de arreglar la situación. El subsecretario de Estado, Brian Nichols, sobre este asunto. Yo oficialmente había solicitado una petición al Departamento de Estado sobre este asunto. Sin embargo, han declinado comentar más al respecto. Lo que dice Nichols es nuevamente muy en el sentido de la carta que tú estabas leyendo, de un respeto por la soberanía de México, pero preocupaciones sobre la reforma constitucional que se está proponiendo y un intento de diálogo. En realidad, pues es esto de, sí, yo te respeto, pero quiero interferir en lo que tú estás haciendo y quiero saber qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces no hay diplomáticamente pues ese respeto real a la soberanía, y entiendo por supuesto la postura que tiene el presidente mexicano. Creo que la actual administración mexicana pues sí le dio un giro importante a la forma en que se maneja la diplomacia en México en relación con Estados Unidos y por supuesto con otros países, pero principalmente con Estados Unidos al ser su principal socio comercial y su principal aliado, digamos, en la región, y tener este acuerdo comercial tan importante que, bueno, es uno de los más importantes a nivel mundial y que fue renovado justamente en algunos de los peores momentos incluso de la relación de México con Estados Unidos con el expresidente Donald Trump, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo desde la administración Biden llama muchísimo la atención porque además tampoco aclaran mucho exactamente cuáles son los elementos que realmente les preocupan. Es la elección, el proceso, o sea, no hay una claridad. Y por otro lado, también entiendo que México pida también esa independencia o esta respeto a la independencia de México. En el tema diplomático, y esto como parte, como un estudiante de relaciones internacionales, bueno, no sé si sabías, pero estoy terminando mi maestría justamente en este asunto, sí es importante que México también busque canales en la forma en que se puede establecer un diálogo. Es decir, no pedir permiso sobre lo que está haciendo, sino informar
y hacer entender, explicar cuál es la importancia de su reforma y por qué la hace de esa manera, un poco para también ayudar a reducir. Sobre cómo se está cubriendo en Estados Unidos, esto es muy interesante y eso es algo que a mí me llama siempre la atención. Pues las dos partes, ¿no? Las dos partes, claro, como dicen, México y Estados Unidos, porque Estados Unidos, como bien también lo captas, estamos de acuerdo, matizó su postura, le bajó 3 rayitas en el comunicado, en la nota diplomática, pero tampoco fueron las formas de Estados Unidos. El que tensó la relación yo creo que fue Estados Unidos por la forma en que Ken Salazar intervino. No sé si coincidas. Es decir... Sí, completamente. La forma en que lo hizo, me parece que no estableció una relación privada. Deja en evidencia que no hubo un acercamiento en privado que debió hacerse y lanzó un comunicado bastante agresivo, básicamente como dando un golpe sobre la mesa de detengan esa reforma, ¿no? Porque no la queremos. Y eso evidentemente sí es una injerencia, yo lo he expresado abiertamente, sí en diplomacia hay formas y modos. Y entonces esta no fue un buen ejercicio de diplomacia por parte de los Estados Unidos sobre la relación con su principal socio. Y cuando hablamos de su principal socio, y a mí me llama mucho la atención que en México ven como, sí, somos el principal socio, pero México siempre tiene mucho que perder. Cuidado con eso, porque hay una relación de interdependencia muy fuerte, no solamente en asuntos migratorios, sino también económicos, y Estados Unidos, por supuesto, tiene también mucho que perder si la relación es complicada. O sea, no es solamente México que está en desventaja. Sí, Estados Unidos es económicamente más poderoso, militarmente más poderoso, pero México también es económicamente fuerte en relación con Estados Unidos para la región. Y también es un país importante para incluso enemigos de Estados Unidos. Entonces, no es solamente decir blanco y negro, sí hay que tomar mucho en consideración los elementos que entran en juego y que Estados Unidos, por supuesto, tiene que pensar doblemente antes, digamos, de poner en juego más la relación con México. Totalmente, porque no es Peña Nieto. A ver, AMLO no es Peña Nieto, Claudia Sheinbaum no es Peña Nieto, no es Felipe Calderón, no es Fox, el come si te vas que le hizo a Fidel Castro, ¿recuerdas por allá en la cumbre de Monterrey? Es decir, que lo grabó Fidel Castro. Ay, pues ¿qué era? Vicente Fox, ¿qué le puedes pedir? A ver, es un presidente con pueblo, Claudia Sheinbaum y López Obrador, que fueron votados y electos democráticamente por una mayoría abrumadora, hasta más que Fox, más que López Obrador. A ver, el modelo económico, social y político fue refrendado en las urnas por la gran mayoría, les guste o nos guste o no. 2, la reforma del Poder Judicial no la escondieron nunca, el plan C no se la sacaron de la manga. Es decir, yo creo por eso estamos frente a un replanteamiento también de relaciones diplomáticas, ojo, de los dos lados. Entonces, en fin, Jesús, para culminar, me decías. Completamente, y me parece aquí muy importante, creo que hasta este momento la editorial más fuerte que se ha publicado en los Estados Unidos al respecto es la del Washington Post, que defiende la posición de Estados Unidos. Pero a mí no me extraña, Washington Post siempre ha tenido como esa tendencia, los asesores sobre México que se allega son este grupo que yo siempre he señalado que no son necesariamente aliados de México, sino aliados de poder, de intereses económicos de Estados Unidos, y no ven lo que está ocurriendo realmente políticamente y las decisiones que el pueblo mexicano también está tomando. Entonces hay que tomar consciente y tener consideración esa parte. O sea, el Washington Post es un periódico muy importante, pero en temas con México se allega siempre el mismo tipo de fuentes y de asesores, entonces que nos llevan justamente a este tipo de análisis. Señala que, bueno, Estados Unidos tiene el derecho, o sea, está avalando que pueda haber una interferencia en un cambio de estructura en México de gobierno, lo cual le compete solamente a el país como tal, ¿no? Totalmente. Es como si México quisiera intervenir en este momento, que hubiera una reforma del sistema electoral estadounidense, porque no hay una institución colegiada en los Estados Unidos que regule o que organice los procesos electorales. O decirles que, a ver, que intervenir y decirles, a ver, están muy mal. ¿Por qué no detienen la compra de armamento? ¿Por qué todo el mundo puede comprar un arma en Estados Unidos y muchas de esas armas se meten a México? O sea, que han fracasado. Exacto. Y que estamos, la verdad, muy preocupados. Digo la misma.
Los problemas, no me digas que en Estados Unidos allá no hay problema, porque hay una crisis como nunca también de valores. Entonces, de valores fuertes. De hecho, esta semana, perdón que te interrumpa, esta semana, cada año se hace una semana para alentar sobre la sobredosis, porque obviamente es un problema serio. Sí. Y ahora yo te estaba escuchando lo que señalabas al principio y me parece fundamental, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, que siempre en México es el malo absolutamente sobre este tema. Pero, por ejemplo, el secretario de Estado en el Congreso reconoció que Estados Unidos tenemos un problema de consumo, es decir, la gente sí está comprando y entonces es difícil detener el tráfico de droga porque hay una demanda importante del consumo. Entonces, totalmente. No pueden detener el consumo de droga en los Estados Unidos. Yo en entrevistas que he realizado a funcionarios de la Casa Blanca, del Departamento de Justicia, pues señalan que no han podido acotar eso. Ni no han querido, tampoco. No solo no han podido, no han querido, querido Jesús, porque claro que pueden. Tienen la estructura, tienen la mayor tecnología del mundo. Por favor, si cuando tú entras de Europa al aeropuerto de Washington, me ha tocado bajarme, pasas 8 filtros de seguridad, 8 o 9, hasta dices, oye, te sientes terrorista. Las medidas de seguridad son el país todavía con el mayor potencia y arsenal. No han querido, porque también hay intereses y hay mafias. Punto. Las cosas como son. Son la verdad. En fin, es un tema apasionante. Te mando un abrazo, querido. Y como siempre, en contacto. Jesús García, desde Nueva York, para Proyecto Puente, editor de La Opinión de Los Ángeles, este diario muy importante, el diario hispano más importante en Los Ángeles, y del diario de Nueva York, aquí para Proyecto Puente. ¿Qué opina usted al respecto?